Bienvenido. En esta presentación, aprenderemos por qué es importante un plan responsable y cómo crear uno para su negocio. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no tiene la intención de crear, y la recepción no constituye, una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. En la conversación de hoy, lo guiaremos a través de lo que son los planes responsables, le brindaremos instrucciones paso a paso sobre cómo crearlos y ponerlos en acción para su negocio, y abordar algunos errores comunes. Si tiene una corporación S, una corporación C o una LLC tratada como corporación S o C, es crucial tener un plan responsable para reembolsar los gastos de los empleados, incluido el uso comercial de su hogar. La buena noticia es que establecer estos planes es sencillo. Un plan de rendición de cuentas ofrece a las empresas una forma de reembolsarle a usted y a sus empleados, si los tiene, por sus gastos comerciales sin incurrir en impuestos. Con este plan, usted y sus empleados pueden enviar sus gastos, como costos de viaje u otros gastos relacionados con el negocio, a su empleador para su reembolso. Tener un plan para su negocio ofrece beneficios tanto para usted como para sus empleados. Estos son algunos ejemplos. Cumplimiento de las regulaciones del IRS. Tener un plan de rendición de cuentas garantiza el cumplimiento de las regulaciones del IRS para reembolsar los gastos comerciales, lo que reduce el riesgo de multas e intereses. Esto incluye el uso comercial de su hogar, que puede ser una gran deducción para los proveedores de cuidado familiar, ahorros y deducciones fiscales. Con un plan de rendición de cuentas, el reembolso de los gastos comerciales de los empleados se excluye de sus ingresos imponibles. Esto reduce la responsabilidad tributaria de los empleados y permite a los empleadores deducir estos gastos en sus declaraciones de impuestos. Aumento de la satisfacción de los empleados. Al reembolsar los gastos, los empleados se sienten valorados y apoyados, lo que conduce a una mayor satisfacción laboral y productividad. También garantiza que los empleados no se vean agobiados por gastos que deberían ser cubiertos por la empresa. Crear un plan responsable para su negocio es un proceso sencillo que comienza con familiarizarse con las pautas del IRS. Algunos puntos clave a tener en cuenta son: el IRS requiere que los gastos reembolsados bajo un plan de rendición de cuentas tengan un propósito comercial claro. Esto significa que los gastos deben estar directamente relacionados con las operaciones comerciales y ser considerados necesarios y ordinarios en el contexto de la industria. Justificación. Para calificar para el reembolso, usted y sus empleados deben proporcionar la documentación adecuada para justificar sus gastos. Esto incluye mantener recibos, facturas u otros registros que detallen la naturaleza, la fecha, el monto y el propósito comercial de cada gasto. Es importante que los empleadores establezcan políticas claras que describan los requisitos de documentación para garantizar el cumplimiento. Informes oportunos. Los empleados deben reportar sus gastos de inmediato al empleador. Por lo general, el IRS considera que un periodo de informe razonable es dentro de los 60 días posteriores a la realización del gasto. Los retrasos en la presentación de informes pueden dar lugar a que el gasto quede descalificado del reembolso en virtud del plan de rendición de cuentas. Reembolso en exceso. Cualquier reembolso en exceso o pagos anticipados recibidos por los empleados debe devolverse al empleador de manera oportuna. Usted y sus empleados están obligados a reembolsar el monto excedente dentro de un plazo razonable, generalmente dentro de los 120 días posteriores a que se pagó o incurrió en el gasto, sin ganancias ni pérdidas. Las pautas del IRS estipulan que un plan responsable no debe resultar en una ganancia o pérdida financiera para los empleados. En otras palabras, usted y sus empleados deben ser reembolsados por la cantidad exacta que gastaron, sin obtener ganancias del reembolso. A continuación, evalúe las necesidades de su negocio y determine qué gastos son elegibles para el reembolso. Desarrolle una política escrita que describa los detalles de su plan, incluidos los gastos elegibles, los requisitos de documentación y los procedimientos de reembolso. A continuación, evalúe las necesidades de su negocio y determine qué gastos son elegibles para el reembolso. Desarrolle una política escrita que describa los detalles de su plan, incluidos los gastos elegibles, los requisitos de documentación y los procedimientos de reembolso.
Estos son varios componentes que suelen incluirse en un plan de rendición de cuentas. Lo primero es la introducción. Explique el propósito del plan de rendición de cuentas y los tipos de gastos que serán reembolsados. Incluya también los gastos elegibles. Enumere los tipos de gastos que se reembolsarán, como gastos de viaje, gastos de comida y gastos de entretenimiento. Asegúrese de incluir cualquier limitación o exclusión específica. A continuación, requisitos de mantenimiento de registros. Explique la documentación que los empleados deben mantener para respaldar sus solicitudes de reembolso. Por ejemplo, es posible que se requiera que los empleados presenten recibos o informes de gastos que incluyan la fecha, el monto y el propósito comercial de cada gasto. Y, por último, los procedimientos de reembolso. Describa el proceso que los empleados deben seguir para solicitar el reembolso, incluidos los formularios que deben completarse y el plazo para presentar las solicitudes de reembolso. ¿Cómo es un plan de rendición de cuentas? En el ejemplo que se muestra aquí, puede ver los diferentes componentes del plan contable. La política escrita, los gastos relacionados con el negocio, el proceso de reembolso de gastos, la justificación de los gastos, el reembolso oportuno, la devolución de reembolsos en exceso y el cumplimiento de los impuestos. Veamos cada uno de ellos. En la política escrita, XYZ Company establece un plan de rendición de cuentas por escrito que describe las reglas y pautas para los reembolsos de gastos de propietarios y empleados. El plan se comunica a todos los empleados y proporciona instrucciones claras sobre los tipos de gastos elegibles para el reembolso, la documentación requerida y el proceso para presentar solicitudes de reembolso. Gastos relacionados con el negocio. Según el plan de rendición de cuentas, XYZ Company reembolsará a los empleados los gastos razonables y necesarios incurridos durante el desempeño de sus funciones laborales. Estos gastos pueden incluir gastos de viaje, comidas y entretenimiento, alojamiento, transporte y otros costos relacionados con el negocio. Proceso de reembolso de gastos. Los empleados deben presentar un informe de gastos detallado dentro de un periodo razonable después de incurrir en los gastos, generalmente dentro de los 30 días. El informe debe incluir la fecha, la descripción y el propósito de cada gasto, junto con cualquier documentación de respaldo, como recibos o facturas y justificación de los gastos. Los empleados deben proporcionar una justificación adecuada de cada gasto incurrido. Esto incluye proporcionar recibos originales, facturas u otros comprobantes de pago válidos. XYZ Company requiere que los empleados mantengan registros y documentación precisos para respaldar sus reclamos de gastos, reembolso oportuno. Una vez que se presenta y aprueba el informe de gastos del empleado, XYZ Company reembolsará al empleado los gastos documentados en un plazo razonable, generalmente dentro del próximo ciclo de nómina. El reembolso se basará en los gastos reales incurridos y estará respaldado por documentación válida. Devolución de reembolsos en exceso. Si un empleado recibe un anticipo o un pago en exceso que excede los gastos reales incurridos, el empleado es responsable de devolver el monto en exceso a la compañía XYZ dentro de un periodo de tiempo específico. Esto garantiza que los empleados no reciban más de los gastos reales que han pagado. Cumplimiento fiscal. XYZ Company sigue todas las leyes y regulaciones fiscales aplicables al implementar el plan de rendición de cuentas. Esto incluye excluir los montos reembolsados de los ingresos imponibles del empleado, siempre que los gastos cumplan con los requisitos del IRS para gastos relacionados con el negocio. Recuerde, no tenga miedo de consultar con un profesional de impuestos o contador que pueda brindarle orientación personalizada en función de las necesidades de su negocio. Si tiene preguntas o inquietudes, pueden ayudarlo a navegar por el proceso y asegurarse de que su plan responsable esté configurado correctamente. Una vez que su plan esté redactado, es hora de comunicarlo a sus empleados, si los tiene, y establecer procesos para presentar informes de gastos y documentación de respaldo. Capacite y eduque a sus empleados sobre los requisitos del plan para garantizar el cumplimiento. Haga que los empleados firmen un acuerdo en el que reconozcan que comprenden los términos del plan de rendición de cuentas y que cumplirán con sus requisitos. Una vez que haya implementado su plan, considere realizar auditorías periódicas para revisar la documentación, verificar los gastos y conciliar los reembolsos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones del IRS. Finalmente, asegúrese de revisar y actualizar regularmente el plan para reflejar cualquier cambio en las regulaciones del IRS o las políticas de la empresa. Esto puede implicar consultar con un profesional de impuestos, realizar evaluaciones periódicas de la eficacia del plan y comunicar cualquier actualización o cambio a los empleados. Hay algunos errores comunes que cometen las empresas al crear un plan responsable.
Los dueños de negocios a menudo olvidan o no se dan cuenta de que el plan de rendición de cuentas debe cumplir con la guía del IRS sobre los gastos, aunque se paguen a través del plan de rendición de cuentas. Para cumplir con las regulaciones del IRS, un plan responsable solo debe reembolsar los gastos que tengan lo siguiente: una conexión de negocios. Los gastos reembolsados en virtud del plan de rendición de cuentas deben tener una clara conexión comercial. Deben incurrir mientras se realizan tareas laborales o en relación con el comercio o negocio del empleador. En el caso de los artículos que son de uso comercial y personal compartidos, debe haber una forma clara y justa de determinar qué parte es para negocios y solo reembolsar esa parte. Justificación. Los empleados deben proporcionar una justificación adecuada de cada gasto, incluida documentación como recibos, facturas u otro comprobante de pago válido. La documentación debe respaldar suficientemente el monto, la hora, el lugar y el propósito comercial del gasto, y la presentación oportuna de informes. Los empleados deben presentar sus informes de gastos dentro de un periodo razonable después de incurrir en los gastos, generalmente dentro de los 30 días. Es posible que las presentaciones tardías no califiquen para el reembolso exento de impuestos. Esto también es cierto para el uso comercial de su hogar. A través del plan de rendición de cuentas, por ejemplo, los proveedores de cuidado familiar aún deben cumplir con todas las pautas del IRS sobre su uso en el hogar, incluido el uso de su cálculo de tiempo/espacio. Implementar un plan de rendición de cuentas es una decisión inteligente para los empleadores que desean reembolsar los gastos comerciales de los empleados mientras se adhieren a las pautas del IRS. Al seguir los pasos descritos anteriormente y adoptar las mejores prácticas para administrar el plan, los empleadores pueden ahorrar en impuestos, cumplir con las normas y hacer que sus empleados sean más felices. Si necesita ayuda, considere comunicarse con centros de desarrollo de pequeñas empresas, asociaciones de la industria o consultar recursos en línea como el sitio web del IRS para obtener orientación y personalizar el plan para que se adapte a sus necesidades específicas. Para más recursos sobre atención y educación temprana, visite el sitio web de la Wisconsin Early Childhood Association, BECA. Si aún no es miembro de la WESM, haga clic aquí para informarse sobre la formación y el apoyo empresarial que ofrece. ¿Está listo para unirse a la WESM? Haga clic aquí. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Strategies para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.